Bien, hubo una interrupción en la señal, en la comunicación, y, y eso trajo como consecuencia que se suspendiera lo que es la segunda respuesta. Así que vamos a volver a retomar el asunto. Juan capítulo 12, capítulo 14, por favor, verso número 12. Juan capítulo 14, versículo número 12. Dice la Escritura: de cierto os digo que el que en mí cree, ya sabemos y entendemos que este no es una fe de puro conocimiento, sino que realmente cree en Jesús, está creyéndole a Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago. Jesús resume su vida y la vida de sus discípulos de la siguiente manera: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y en la cárcel y me visitasteis. De esta manera se resumen las obras de Jesús. Muchas veces pensamos en los milagros de Jesús, pero realmente las obras de Jesús tenían que ver con el salvar a las personas. Las obras sobrenaturales o los milagros que veíamos, las sanidades, etc., completaban la misión que Jesús tenía, y la misión que Jesús tenía era la de salvar a las personas. Entonces, si nosotros nos concentramos en las obras de Jesús, en la vida que Jesús plantea: tuve hambre y me diste de comer. Amados, no necesitas hacer grandes milagros para hacer las obras que Jesús nos enseñó a hacer. Jesús alimentó a 4,000 y luego a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Es decir, hubo esa darle al hambriento lo que necesita. Porque tuve hambre y me diste de comer. Esa es una obra de Cristo, ¿sí? Tuve sed y me diste de beber. Ahí tienes ahí a Jesús lidiando con la mujer samaritana en el pozo. Y ahí estaba la mujer samaritana deseando y queriendo demostrar a quién tenía la razón, si los samaritanos o los judíos, y Jesús fue muy paciente. Ahí está la obra de Jesús. Las obras que yo hago, Él las hará también. Es decir, cuando uno piensa en este texto, piensa en los milagros, piensa en la vida sobrenatural de Cristo. Amado, si nos concentramos en la esencia de Jesús, por supuesto que las obras que Él hizo las podríamos hacer nosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer, es una obra. Tuve sed y me diste de beber, es una obra. Fui forastero y me recogiste, es otra obra. Las cosas sobrenaturales, si Dios quiere concederlas, las va a conceder, pero tú estás haciendo la obra de Jesús. Los discípulos hacían las obras de Jesús. Aquellos que creían en Jesús hacían las obras de Jesús. Uno se imagina las cuestiones sobrenaturales únicamente. Y por supuesto que creemos en las cosas sobrenaturales, desde luego que creemos en los dones del Espíritu, desde luego que sí, pero siempre van ajustados a un propósito. Es decir, no nada más de estar haciendo milagritos aquí y allá, no, o milagros, sin menospreciar, milagros o sanidades aquí y allá, no, van acompañados de un deseo de rescatar a la gente de sus maldades y de su pecado, de ponerla a salvo. Entonces, cuando dice aquí, las obras que yo hago, Él también las hará, es una verdad. De cierto os digo, sí es cierto. Lo he visto una y otra vez, las obras que Cristo hizo, las veces que me ha permitido hacerlas a mí, hacerlas a otros hermanos, Él las respalda. Qué mayor gracia y qué mayor milagro que este. Y aún mayores habrá, por supuesto que sí, porque mientras Jesús nada más estuvo 3 años y medio en su ministerio, actuando y haciendo lo que Dios le pedía, quizás tú y yo tenemos un poco más de tiempo, eso lo decide Dios, pero quizás ya tenemos más años o otros años adelante que podemos hacer las obras de Dios. Por eso dice que son mayores que las que Él haría, porque en lugar de nada más alimentar a 9,000 personas en un momento de sus 3 años y medio de vida, a lo mejor nos da la oportunidad de tener una casa hogar, o de tener un espacio, un local para dar desayunos o dar comidas a la gente que lo necesita. Y entonces estás dándole de comer a la gente. Esa es la obra de Dios. Y a lo mejor tú dices: ay, es que no veo milagros.
espérame, es un milagro que te estén escuchando, es un milagro que tú me estés viendo en este momento. Esa es la obra de Jesús. Puede haber cosas sobrenaturales, puede haberlas. Puede Dios sanarte a través de una videoconferencia y pedir oración y oramos por ti. Por supuesto que puede hacerlo. Desde luego que puede hacerlo. Él es Dios y hace lo que quiere. Estemos o no de acuerdo, Él hace lo que Él quiere. Es soberano. Pero las obras de Dios, las obras de Cristo, a las cuales se refiere la Escritura, no solamente tienen que ver en relación a lo sobrenatural. Tiene más que ver en relación al amor. He aquí os muestro un camino más excelente, dijo Pablo, el amor. Cuando tú amas y estás ayudando a una persona en la calle, estás haciendo la obra de Cristo. Y si le ayudas o le ayudas a otras personas 1000 veces estás haciendo la obra de Cristo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste. Cuando tú le llevas algo a alguien para que se esté tapando, estás haciendo la obra de Cristo. No importa si en un momento dado fluye de ti algún don espiritual o no, estás haciendo la obra de Cristo. No te detengas al hacer el bien. Esa es la obra de Cristo. Y como tienes más tiempo quizás que el mismo Señor Jesús para estar con vida, más puedes hacer obras para la gloria y la honra de Dios. De tal manera que de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, estas, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, Él las hará también. Él las hará también. Amado hermano, yo he visto alemanas en Cristo que han mantenido años a generaciones de niños que han crecido sin hogar, que hubieran crecido sin hogar, si no es porque alguien los abraza y les ayuda. ¿Y cómo le hacen los hermanos para poder ayudar a los más necesitados? Dios les provee. Por favor, no me digan que esas no son las obras de Cristo. Desde luego que son las obras de Jesús. Irse a las misiones, desde luego que es la obra de Jesús. Y Jesús, por supuesto, que está ahí ayudándolo. No solamente tiene que ver con cuestiones sobrenaturales, tiene más que ver con una cuestión de carácter y de amor cristiano. Entonces sí, puede complementarse con una acción sobrenatural, desde luego que sí. Por supuesto que puede haber sanidad, desde luego que sí. Pero tiene que ver más con la vida práctica cristiana que con la vida sobrenatural cristiana. Ambas cosas pueden ir de la mano, pero siempre la vida práctica, amar, bendecir, ayudar, hacer el bien que esté a mi alcance hacer, está por encima de cualquier obra sobrenatural que Dios puede hacer y quiere hacer si así lo decide. Pero hacer su obra, hermano, que le prediques a alguien, eso es la obra del Espíritu Santo. Yo espero que haya quedado claro, hermano, para contestar a tu pregunta. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? La envidia. Híjole, ya no nos va a dar tiempo casi. La envidia es otra característica. La envidia es otra característica que nos preguntan, que nos dan opinión de ver. Y una pregunta adicional que tiene que ver con el apóstol, con el apostolado. Hoy en día está de moda ser apóstol. Y bueno, yo creo que ambas cosas son abordables desde una manera muy amplia. Voy a dar mi opinión, si alguno la quiere recibir bien. Voy a dar mi opinión acerca del apostolado. Creo que es un asunto importante y que vale la pena tomar en cuenta, porque hoy en día hay muchísima gente que se levanta como apóstoles, ¿no? Y entonces esto nos hace pensar, bueno, ¿es bíblico, no es bíblico, es de Dios, no es de Dios, cómo tomarlo, etcétera, etcétera? Genera lo mismo genera mucha duda
que cuando la gente está convencida de que el apóstol es eso, un apóstol, su palabra resulta incuestionable. Y yo creo que hay contextos que debemos de tomar bien en cuenta. Número uno, vamos a ver qué Jesús fue lo que dijo, o mejor dicho, vamos a ver cómo fue que Jesús levantó a los 12 apóstoles. Porque, amados hermanos, escogió a 12 a los que llamó apóstoles, pero existían otros 60, más de 60 discípulos que andaban con él, iban y venían, que andaban con Cristo. Algunos se fueron cuando, por ejemplo, en el Evangelio de Juan nos narra que habla acerca de comer su carne y beber su sangre, que es una expresión acerca de lo que era creer en su sacrificio, pero hay quienes consideraron muy dura la palabra y mejor se apartaron. Pero existen 12 a quienes Jesús les da un renombre especial. Vamos a Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo número 10, por favor. Esto que a continuación se va a leer viene como consecuencia de los textos previos de Mateo capítulo 9. Vamos a leer Mateo 9 a partir del versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Es Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, la consecuencia de este sentimiento de compasión que tuvo Cristo por las almas fue la siguiente: llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí nos encontramos en un escenario en el cual, movido por la compasión de ver a mucha gente que estaba pidiendo, que estaba necesitada de ayuda, porque las veía como ovejas dispersas, que no tenían un pastor, Jesús toma una decisión y entonces delega autoridad sobre sus discípulos, en este caso sobre sus 12 discípulos. Es decir, el discípulo se convierte en un enviado. Dice la Escritura, a estos 12, en el capítulo 10, versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. La palabra apóstol significa enviado. Sencillamente significa enviado. Hoy en día, esta función de enviado se ha perdido y se le ha puesto más bien como un sustantivo en lugar de como un verbo. En otras palabras, se le ve más como un grado de autoridad en un organigrama que como una facultad o una actividad a la cual Jesús está encomendando a una persona. Hoy en día, pensar en apóstol tiene que ver con una jerarquía, ¿verdad? Tú piensas, a lo mejor tienes a alguien a quien consideras tu apóstol
o así te enseñaron cuando llegaste a esta congregación, y entonces lo ves como el máximo jerarca, ¿no? Como la máxima autoridad. Y entonces el día de hoy se perdió, se diluyó esta forma de vida práctica de un enviado, de alguien, de un apóstol, de alguien que fue nombrado por Jesús para enviarlo a las ovejas dispersas. Ya no vemos a los apóstoles el día de hoy, o a los que se autonombran apóstoles, no los vemos yendo de aquí para allá buscando lo que aquí nos dice la Escritura, porque nos dice aquí que vayan predicando y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Esto es lo que vemos hoy de los autonombrados apóstoles, dar de gracia lo que de gracia recibieron. Los vemos yendo a la casa de una persona a visitar a un enfermo, lo vemos ahí dando de comer a una persona que lo necesita, arropando a otra persona. Los enviados, los apóstoles que nombró Jesús, tenían una actividad específica. Hoy en día se ha diluido esta actividad y se ha puesto como si fuera un organigrama. Y entonces hasta arriba se considera el apóstol, y luego de ahí empiezan los discípulos, etcétera, etcétera, y como que va bajando la pirámide, ¿no? No, amados, el apóstol es un enviado. El apóstol es un enviado, tiene una actividad específica, no es más que los demás. Es un error ponerlo en un organigrama, es una equivocación. Un apóstol no es una actividad jerárquica, es una actividad práctica. Por lo tanto, hay un grave error en colocar al apóstol como en la cima de una pirámide, cuando Jesús mismo bajó al apóstol a lavarle los pies unos a otros. A eso se dedicaba un apóstol, a limpiarte, a ayudarte a que camines con Cristo. Un enviado, un apóstol, no es aquella persona que se sienta en una especie como de trono y se sienta hasta adelante y todo se levanta y todo el mundo lo aplaude. No, eso no es un apóstol. Estás viendo nada más a un showman, ¿sí? Alguien que nada más es un show. Pero un apóstol está trabajando para limpiarte los pies, para limpiarte el camino, para enjuagarte el camino. Un apóstol tiene características de enviado o sea, sale de su entorno, se da de gracia lo que de gracia ha recibido, no se guarda nada. No los ves llenos de dinero, no los ves en casas lujosas, no los ves en mansiones obtenidas con recursos del Evangelio. No, mis amados hermanos, los enviados están en las sierras, los enviados están ahí en las misiones, los enviados están compartiendo, están predicando, están lavando los pies, están queriendo ayudar, están dando de comer a un necesitado, están yendo a visitar hospitales. Ahí están los enviados. Ese es el espíritu del apostolado. Ahora bien, hay diferencia en cuanto a los 12 elegidos, a los cuales Jesús les promete que habrían de sentarse en 12 tronos para poder juzgar a las 12 tribus de Israel. Esos 12, que son originalmente los apóstoles que estaban con Jesús para todos lados, ¿sí? Porque no tenía discípulos Jesús. De hecho, en otra porción de la Escritura, envía a 60 más. Vamos a ver dónde está esa porción de la Escritura. Donde envía no solo a estos 12, sino envía a otros 60 discípulos también a predicar. Estos 12 están llamados a estar con Jesús todo el tiempo, pero hay otros 60 que están también yendo y viniendo. Y es importante poder comprender esta parte. Déjenme checarlo porque no lo tengo ahorita en la mano.
son otros 60 discípulos los que también envía Jesús. Nada más que no lo tengo ahorita a la mano, no recuerdo en dónde está esa porción de la Escritura. Para que podamos ver. Sobre todo poder entender acerca de que estos 12 fueron llamados a estar con Él, a estar todo el tiempo con Él, pero tenía a otros 60 discípulos que que también iban y venían. Bueno, vamos después les paso bien el dato de dónde está, para que lo podamos buscar con más calma. Vamos ahora a ver cómo hace Jesús una diferencia entre los 12 discípulos y la obra del discipulado o la obra del enviado o los enviados. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de ver el tema de la envidia, ya me tengo que conectar con mis hermanos de Argentina, pero vamos a Hechos capítulo 1, versículo 12. Dice el escritor: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome a otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que hasta el día que de entre nosotros fue recibido, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Ok, ¿qué características tenía que tener el apóstol número 12, que iba a ser el agregado a los 12 apóstoles? Tenía que ser alguien que había estado con ellos desde que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Es decir, que estaba presente todo el tiempo. Por eso digo, y una disculpa, no recuerdo bien el texto donde nos habla de los otros discípulos que iban y venían, aparte de los 12 apóstoles, pero de entre esos que iban y venían y que estaban también con Jesús, que no eran parte de los 12 más cercanos, de los 12 apóstoles de Cristo, a los que les promete
tener un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel, y que en Apocalipsis nos habla también acerca de 12 columnas, etc. O sea, los 12 siempre están presentes en una marcada, un marcado honor que Cristo les quiso dar. Y estos apóstoles, o este apostolado, es único y es irrepetible. Y quiero que quede bien claro este aspecto. Estos 12 apóstoles son únicos, no hay más. ¿Por qué? Porque solamente de entre estos se eligió a uno que cumplía dos características. Era necesario pues que de entre estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, primera característica, todo el tiempo estaban con Jesús. Hoy en día, muchos que se dicen ser apóstoles o líderes por organigrama, ni siquiera oran, ni siquiera tienen comunión con Cristo. Nada más están ahí por puro organigrama. Dice la Escritura, número 1, entraban y salían, tenían comunión, convivencia con Jesús. No fue nombrado a alguien que Jesús lo desconociera. Fue nombrado a alguien que era parte de, que no era dentro de los 12, pero era parte de los discípulos de Jesús. Y segunda característica, que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amados, solamente estas personas, solamente estos 12, y quizás otros, pero no fueron nombrados dentro de los 12, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Hoy en día no hay testigos vivos de haber visto a Jesús vivo, poderlo tocar, poderlo sentir, antes de que fuera llevado entre los discípulos al reino de los cielos, a su lugar. En otras palabras, este tipo de apostolado, de autoridad, de sentarse en una silla para juzgar a las 12 tribus de Israel, de sentarse, de ser uno de los pilares, ¿sí?, de los 12 pilares en Jerusalén, estos 12 lugares ya están dados. ¿Sí me explico? No hay apóstoles semejantes a estos hoy en día. Sin embargo, la palabra apóstol significa enviado. Hoy sí hay enviados, pero no tiene que ver con un sustantivo, no tiene que ver con una posición, sino con una actividad. Son enviados, apóstoles enviados. Y hoy hay apóstoles o hay enviados trabajando entre las tribus, allá en Brasil, trabajando en África, trabajando en China, hay apóstoles que están trabajando. No son los que se sientan a dar órdenes, no son los que se sientan y dicen, este fue el que abrió tal o cual misión, y ya se sentó y no hizo más. Amados, un apóstol, sí existen apóstoles hoy en día, no como estos, no con este peso de autoridad que Jesús les da. Son apóstoles al estilo Pablo, el mayor misionero de toda la historia. Por eso las Escrituras nos dicen Pablo, apóstol o enviado de Jesucristo, a la iglesia en Galacia, a la iglesia en Éfeso. O sea, Pablo se veía a sí mismo como enviado por Jesús. Fue un enviado de Cristo, no hubo una intermediación humana. Fue enviado por Jesús, pero lo veíamos trabajando, no sentado, enriqueciéndose, no sentado esperando que todo el mundo se quitara el sombrero porque ahí viene el apóstol fulano de tal, ahí viene el apóstol tal. No, vemos a un Pablo que era un apóstol no de los 12. Pablo no era de los que habría de ser de las 12 columnas de Israel. Pablo no se va a sentar a juzgar a las 12 tribus de Israel. Era apóstol por la actividad que el Espíritu le encomendó que hiciera. Un enviado a los gentiles, apóstol de los gentiles, un enviado a los gentiles, pero no por jerarquía, que es distinto. Y hoy en día los autonombrados apóstoles, y ¿por qué digo autonombrados? ¿Por qué me atrevo a llamarlos autonombrados? Porque si fueran apóstoles no estarían sentados esperando que alguien les diera su dinero.
No estarían sentados esperando a que se llenaran estadios o que se llenaran grandes auditorios. No, estarían con los pobres, estarían con los enfermos, estarían con el necesitado, estarían porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y en la cárcel y vinisteis a mí. Ahí están los enviados, ahí están los apóstoles de hoy. No necesitan un organigrama donde los pongan encima de todos. Tienen el Espíritu de Cristo que busca hacerle bien a la humanidad. Ya no hay apóstoles como los 12 elegidos, amados. No los hay. Hay apóstoles como Pablo, enviados por el mismo Espíritu Santo a trabajar entre los necesitados, a llevar el Evangelio. Pero están trabajando y no se creen a sí mismos como alguien importante, sino están viendo y decir: siervo inútil soy, porque no estoy haciendo más de lo que Cristo, mi Señor, me pidió que hiciera. Cuando veas en un organigrama a un apóstol, pregúntale si está yendo con el hambriento, con el sediento, con el necesitado, o sea, si está trabajando. Y es mucho mejor que le digan enviado, para que no vaya a sentirse engrandecido. Más vale decirle que es una persona enviada por Cristo. Así, a secas. Porque el apóstol de los 12 ya no hay. Apóstol como Pablo, todavía los hay, pero están trabajando. No los vas a ver tratando de autoexaltarse. Espero que haya quedado claro el tema también. Podría profundizar mucho más, pero ya me ganó el horario y es tiempo de tener a mis hermanos en Argentina. Queda pendiente de ver el tema de la envidia. Yo creo que podríamos echar mano en otra ocasión para poder hablar acerca de la envidia, pero cuando menos ahorita se contestaron 3 preguntas. ¿Cuál es el pecado de muerte? Ya lo dijimos. ¿Cuáles son las obras que Jesús nos pidió que hiciéramos o que mayores haríamos que Jesús? Ya también la contestamos. Y ya también hablamos acerca de: no existen apóstoles como los 12, pero sí existe el Espíritu que manda o que envía como a Pablo, que podría él mismo Pablo decirse apóstol. Sí lo hay. Por eso dice: a unos constituyó a sí mismos apóstoles, otros profetas, etc. O sea, sí hay este mismo sentido de querer enviar, porque la mies es mucha y los obreros pocos, pero vemos que se dedican a trabajar, no a estar sentados y engordar a costa de la gente. Que Dios les bendiga. Ahorita inicio la plática con mis hermanos en Argentina y vuelvo a iniciar con otra transmisión en vivo, pero ya concentrándome en mis hermanos en Argentina.